Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Y bueno, el día de hoy tenemos el devocional número 225. Estamos meditando en el libro de Proverbios, hermanos, en donde hemos aprendido muchas cosas acerca de cómo tomar decisiones sabias de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos enseña muchas cosas en la vida práctica, hermanos, cómo poder tomar decisiones, cómo en el devocional pasado con el pastor hablaba de la lengua, todas esas cosas que pues a veces no sabemos o caemos desafortunadamente en situaciones que no debemos de caer. ¿Por qué? Porque no tenemos esa prudencia, hermanos. Y bueno, dice aquí en el capítulo número 22, versículo 1, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Bueno, hermanos, aquí en este versículo estamos viendo que lo más importante en una persona no es cuánto dinero tenga o cuántas cosas posea, ¿sí? Aquí a lo que el Señor nos llama es, dice, el buen nombre, nuestra reputación, nuestra honestidad y nuestra integridad. Eso es lo más importante, aunque las riquezas, que la fama que pudiéramos tener, hermanos. Y dice en el versículo número 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es decir, hermanos, que la persona que es avisado, que hay algún riesgo, algún peligro, ¿qué es lo que hace una persona prudente, hermanos? Pues ve el peligro y se aleja, es prudente y toma el camino de no pasar por esa situación. Sí, pero dice que el simple, el, el que no toma importancia a las cosas que están pasando, recibe el daño. ¿Sí? Si nosotros vemos que hay algún peligro en alguna situación que estemos pasando, pues nosotros debemos ser prudentes y huir de eso, ser prudentes y hacernos a un lado o tomar otras medidas. Pero dice que el simple pasa, o sea, no le toma importancia al peligro o al daño que le pudiera ocasionar. ¿Sí? Aquí son dos formas en las que el Señor nos habla. En el versículo número 6, algo muy bonito que normalmente o cotidianamente repetimos, ¿sí? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este es un consejo a los padres, instruye al niño en su camino. Nosotros debemos de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Y dice que, y cuando fuere viejo no se apartará de él, no se apartará del camino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como padres somos los responsables de guiar a nuestros hijos en el camino de Dios, ¿sí? De animarlos, de fortalecerlos, de apoyarlos en sus luchas también, ¿sí? Y siempre tomando en cuenta que debemos llevarlos al camino de Dios, ¿sí? Y dice que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice, aunque ya fuera grande de edad, va a seguir ese camino del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros como padres estamos para guiar a nuestros hijos. Nadie tiene la responsabilidad de guiar a nuestros hijos sino nosotros como papás. Entonces hay veces que, que nosotros tenemos que más bien tomar los consejos de la palabra de Dios. En este caso aquí nos está diciendo que nosotros como padres debemos de enseñar el camino de Dios a nuestros hijos. Dice también en el versículo número 9, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos que hay necesidades eh, en la calle, personas que viven en la calle y cuando en tu corazón ha salido, hermanos, el darle algo a esa persona que no está alimentándose, que está tal vez durmiendo bajo un puente, bueno, en la calle, sin alimento, sin cobija. Dice aquí la palabra que el ojo misericordioso, el que se duele de ver a una persona en necesidad, esa es la misericordia, que tú te compadezcas y veas la forma de poder ayudarlo. Y dice que ese ojo será bendito. Dios bendice cuando nosotros damos a un necesitado, hermanos. ¿Sí? Y bueno, en el versículo número 10, echa fuera al escarnecedor y saldrá de la contienda y cesará el pleito y la afrenta. ¿Qué quiere decir escarnecedor, hermanos? El que se burla cruelmente, ¿sí? Dice, echa fuera, o sea, no te juntes con personas que son de pleito, ¿sí? No caigamos en el juego de ellos. ¿Por qué? Porque también vamos a ser como ellos.
Dice que echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Aléjate de las personas que gozan burlarse cruelmente de los demás. Dice, y cesará el pleito y la afrenta. ¿Sí? Cuando nosotros nos apartamos de personas que les gusta el mofarse de los demás, el pelear, el contender con los demás, pues vamos a caer en eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Retirarnos totalmente y no caer en esas situaciones y ser contagiados de eso que ellos están haciendo. También en el versículo número 17 nos dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaran sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Dice, inclina tu oído, está atento tu oído y oye las palabras de los sabios, ¿sí? Y bueno, ¿quiénes son los sabios, hermanos? Pues las personas que ya son de edad, ¿sí? Las personas que ya han tenido experiencia, ¿sí? Las personas que han tenido un caminar en el Señor y ellos te pueden aconsejar, ¿sí? Y dice que es cosa deliciosa si las guardas dentro de ti. Las guardamos en nosotros, pero también las practicamos. Y eso que nos hace ser más sabios. Dice en otra parte de la Biblia, júntate con sabios y serás más sabio. Y serás sabio. ¿Sí? Entonces aquí nos dice la palabra que, que para que nuestra confianza sea en Jehová. Él es nuestra confianza. ¿Sí? Y bueno, también nos dice en el versículo 24, igual del capítulo 22, dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con los hombres de enojos, ¿sí? ¿Por qué nos dice eso, hermanos? No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cuando estás con una persona que está enojado con la vida, o sea, tú también te pones mal. Y por eso aquí el consejo dice, no te entremetas, o sea, no te enredes, no te enganches con esas personas que les gusta estar en contienda, en enojo, siempre están enojados con la vida, ¿sí? Dicen, no te acompañes con el hombre de enojos, no te hagas como ellos, no permitas que sus palabras también controlen tu vida, porque con una persona así, pues obviamente tú también te vas a desesperar y te vas a enojar. Entonces, ¿qué es lo que dice? No te entremetas con el iracundo, ¿sí? No te hagas partícipe, no caigas en esos enredos, ¿sí? Dice, aléjate, o sea, no te acompañes con esos hombres que les gusta estar peleando, les gusta estar siempre enojados, no hay paz en su corazón, ¿sí? Y dice en el versículo, no sea que aprendas sus maneras, o sea, no sea que seas como ellos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No debemos de estar con esas personas, hermanos, porque podemos aprender lo que ellos están haciendo. Podemos caer en esa situación. Si al principio a lo mejor nos molestaba, nos inquietaba eso, después vamos a ser como ellos. Entonces dice, aléjate, no te acompañes con esos hombres, con el hombre de enojo, dice, y no sea que aprendas esas cosas que ellos están haciendo. Y bueno, también pasando en el capítulo 23, hermanos, en el versículo 4, dice otro consejo muy hermoso, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Hay veces que se nos va la vida en trabajar, hermanos, ¿sí? Por ganar dinero y ganar dinero. Y dice un dicho, ¿no? O vives para trabajar o trabajas para vivir, ¿sí? Es algo muy distinto. Y bueno, aquí dice, no te afanes, no de hacerte rico, entre más quieren, y nunca les es suficiente. ¿Por qué? Porque el corazón de estas personas, su afán está en el dinero, está en el amor al dinero. Entonces no debemos, hermanos, de caer en ese afán de querer tener más y más y más y más, porque ya se vuelve eh, pues sí, como si, o sea, te aferras tanto al tener dinero, hermanos, que ya no tienes ni descansos, ¿sí? Ya no convives con tu familia por estar trabajando. Es un afán que las personas
tienen a veces, ¿no? Por tener más ingresos, más posesiones. Eso no está bien, hermanos. ¿Por qué? Porque ni nosotros mismos podríamos descansar, no tendríamos descanso. Entonces eso no está bien. Y dice el versículo número 20, el número 6, perdón, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, ¿sí? Con el avaro. Entre más tienen, más quieren. Y dice, y te da porque te da una respuesta y por qué te dice que no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. En el 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. La avaricia, hermanos, empieza en nuestro corazón y la ejecutamos, la echamos de ver, ¿sí? Dice, no comas con los ávaros, pan con el ávaro, ni codicies sus manjares. No codicies lo que ellos tienen, hermanos. No codiciemos lo que los demás a lo mejor puedan tener de más, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuál es su corazón, porque cuál es su pensamiento es su corazón, ¿sí? Así como él tiene esa codicia en su corazón, esa avaricia en su corazón, así también va a ser, ¿sí? Su comportamiento, el trato que le dé a los demás. Una persona avara, hermanos, normalmente es muy despectiva con los demás, se siente superior a los demás y se siente con el derecho de humillar a los demás. Entonces, eso no está bien delante de Dios, hermanos, y no codiciemos, no envidiemos lo que otras personas pudieran tener. Sí, hermanos, nosotros tenemos a Dios y debemos pues de seguir este lineamiento que el Señor nos dice. No, es un consejo, hermanos. Es un consejo, no te afanes, ni comas con el avaro, ni codicies lo que tienes, ¿sí? En el versículo número 13 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Otro ejemplo, otro consejo para los padres, no te resistas a corregir a tus hijos, ¿sí? No te resistas, ¿por qué? Lo castigarás con vara, lo castigarás, le llamarás la atención, pero no morirá, no tendrá malas costumbres a la larga, ya cuando haya crecido. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros podamos corregir a nuestros hijos cuando nuestros hijos están haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque así como Dios nos corrige a nosotros porque nos ama, nosotros también debemos de corregir a nuestros hijos porque les amamos y no queremos que se pierdan en el mundo. Entonces, aquí nos dice que no nos resistamos, que no te resistas a llamarle la atención, ¿sí? Entonces, eso vamos a ganar mucho, hermanos, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos después van a entender el por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Y dice en el versículo número 15, Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Yo creo que es algo bonito, hermanos, en donde aquí nos enseña la palabra, Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también mi corazón se alegrará. Obviamente que a nosotros como padres, hermanos, nos alegra tanto el corazón cuando nuestros hijos están en el camino de Dios y saben tomar decisiones prudentes, sabias, de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, aquí dice, también nuestro corazón se va a alegrar de ver que estás actuando sabiamente, de que has tenido un comportamiento sabiamente. Entonces, eso es para nosotros un gozo como padres, hermanos, que nuestros hijos eh, puedan seguir el consejo de los padres, ¿sí? Y dice también en el 17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No envidiemos, otra vez nos vuelve a decir la envidia, las posesiones, la avaricia, ¿sí? Ahora en estos capítulos estamos viendo que el Señor nos habla a no codiciar lo de los demás, nos habla acerca de las posesiones del dinero, ¿sí? Que no codiciemos. Aquí nuevamente nos vuelve a reafirmar esto en el 17, no tenga tu corazón envidia en tu corazón que estés envidiando lo que tienen los demás, ¿sí? Dice, envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová. Debemos honrar a nuestro Dios, no poner nuestra mirada en las posesiones ni el dinero que pudieran a lo mejor tener los demás si quisiéramos tenerlo. No, hermanos. El Señor
si nos va a dar las cosas, nos las va a dar, ¿sí? Y si no nos las da, es por algo, hermanos, es por algo. Entonces, no tengamos envidia en nuestro corazón de ver a los demás que a lo mejor tienen mucho y nosotros tal vez quisiéramos eso, pero no, hermanos, Dios sabe lo que nos da, lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos dice que antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Debemos de permanecer íntegros, ¿sí? Buscando a nuestro Dios en todo tiempo. En el versículo número 22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, ¿sí? Debemos de oír los consejos de los padres, ¿sí? Y que los jóvenes o los hijos no menospreciemos a las madres porque ya están grandes. Muchas veces, hermanos, cuando crecen los hijos, ¿cómo tratan a los papás? Porque ya están viejitos, ¿sí? Desafortunadamente, hermanos, han visto tantas cosas en las noticias que el hijo mata a la mamá, o sea, cosas tremendas, y dice, porque están viejitos, los hacen menos, ¿sí? No puedo creer este comportamiento, hermanos, de que los hijos se levantan contra los padres, los golpean, los menosprecian, si están enfermos los dejan abandonados, o sea, ¿no? ¿Y qué es a lo que nos trae todo esto? Que nosotros como padres debemos de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios para que no lleguen a esas situaciones, hermanos. Cuando no tenemos a Dios, cuando hacen los hijos lo que quieren, pues los resultados no van a ser buenos, hermanos. Pero si nosotros nos dedicamos primeramente a pedirle ayuda a nuestro Dios para que Dios nos enseñe a ser padres y poder corregir a nuestros hijos a tiempo, porque luego ya los quieren corregir ya que están grandes. Entonces dice, instruye al niño en su camino y dice al niño, ¿sí? Desde abajo, desde los cimientos, desde abajo, que ellos entiendan que hay reglas, ¿sí? Que hay cosas que nosotros como padres los vamos a corregir porque los amamos, ¿sí? Y bueno, también dice la palabra de Dios, eh, perdón, ya hemos terminado hasta ahí, hermanitos. Entonces, pongamos atención en esto, hermanos. Nos habla de muchas cosas aquí en estos dos capítulos. Y pues seamos sabios, hermanos, a través de la palabra de Dios. Y dejémonos guiar, dejémonos aconsejar. El Señor es nuestro consejero. A través de su palabra nos da varios consejos para nuestra vida cotidiana. Y entonces tengamos en cuenta esto, hermanos, y espero que haya sido de bendición a tu vida. Y me despido mandándoles un fuerte abrazo, hermanos, que Dios me los bendiga. Y bueno, nos vemos para el próximo devocional. Que Dios les bendiga, hermanos.